Buenas noches a todos y todas, como siempre, los jueves. Agradecido de todos los que todos los que se conectan jueves tras jueves. Ya llevamos bastante en este periodo de cuarentena. Y como siempre, le traemos información pertinente, necesaria, y más para aprovechar estos tiempos de pandemia, ¿verdad? En donde están pasando tantas cosas en el país mientras nosotros estamos encerrados en las casas y es necesario que haya una discusión sobre eso. Como siempre, quiero agradecer a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que siempre están disponibles para compartir esta programación y hacer que el contenido llegue a más personas. Así que muchas gracias, como siempre, a la delegación del año. Y en la noche de hoy nos acompañan los economistas José Caraballo Cueto y Heriberto Martínez. Saludos, bienvenidos y gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. Saludos a ti y a toda la audiencia. Bueno, el tema que tenemos para hoy es, seguimos hablando sobre el plan fiscal que sacó la Junta ahora a raíz del COVID-19, pero queremos conversar con nuestros invitados sobre las medidas necesarias para crecimiento económico, porque sabemos que la Junta siempre ha tenido una agenda de imponer medidas de austeridad y responde a unos intereses particulares y en realidad queremos saber, queremos que podamos tener la discusión en la noche de hoy de en realidad cuáles son esas medidas que necesitamos para tener crecimiento económico y al final del camino, ¿verdad? Ver cómo podemos salir de esta situación y de esta crisis. Así que como parte de la discusión que tendremos en la noche de hoy, pues vamos primero a comenzar con un marco jurídico, que Rolando va a hablar un poco sobre eso para entrar en contexto y entonces luego pues cada uno de nuestros invitados pues va a exponer su posición al respecto y luego pues tendremos una conversación. Yo voy a estar pendiente de los comentarios de las personas que nos están viendo a través de Facebook Live y si veo que surge alguna pregunta pues que es relevante a lo que se está conversando en el momento, pues puedo interrumpir para traer la pregunta y que no se nos pierda. Y si al final pues podremos ver preguntas adicionales que tengan los que nos están sintonizando. Así que pues vamos a comenzar. Gracias, Jessica. Bien agradecido a los compañeros economistas Caraballo Cueto y Heriberto Martínez. Estamos de lujo hoy, Jessica, hay que reconocerlo, ¿verdad? Con la participación de estos dos jóvenes y muy prestigiosos economistas que no solamente hacen su trabajo, sino que están en la palestra pública todo el tiempo defendiendo los mejores intereses, orientando al público, a la clase política con sus exposiciones preclaras en los diferentes foros que participan y en realidad me siento bien orgulloso de que hayan dicho que sí, que estén participando aquí con nosotros. Queremos obviamente ser breves en esta parte para que podamos darle paso a los economistas, pero desde que se aprobó Promesa, uno de los primeros señalamientos que se hizo es que la ley no es una ley de crecimiento ni de desarrollo económico, porque aunque tiene algunas disposiciones marginales sobre el tema, por ejemplo, el informe famoso este del Task Force, que era este grupo de congresistas que se tenían que congregar para antes de diciembre, si mal no recuerdo, 2017, o tal vez 2016, yo creo que era en los primeros meses, hicieran un informe sobre qué cosas se tenían que hacer para que Puerto Rico pudiera salir de el derrotero terrible económico que ya llevaba más de una década. Y ese informe pues se rindió y está en una gaveta del Congreso. Muy poco de eso se ha pensado implantar y evidentemente pues no ha podido la ley agarrar firmemente algún tipo de estrategia de crecimiento económico. El otro asunto que tenía que ver con la cuestión de crecimiento económico era el famoso título 5 de la ley promesa, que establece los proyectos críticos que tenían prácticamente nombre y apellido en términos de los proyectos de plantas de incineración, plantas para generar energía eléctrica, pero que eventualmente eso colapsó y de hecho hasta la persona que
se nombró para dirigir esos esfuerzos renunció y no hay una persona per se ejerciendo esas funciones que son de un alto perfil, porque supuestamente es para generar proyectos que impulsen la economía de Puerto Rico. Así que esa gestión fracasó también. Hay muchos factores que pueden incidir en ese fracaso, ¿verdad? Pero no ha habido entonces un esfuerzo por revivir ese trámite. El otro asunto es que la filosofía de la Junta ha sido una filosofía, como ya mencionó Jessica, de austeridad, donde lo que ellos han venido aquí es a recortar el gasto público para generar unos ahorros, para hacer reservas para pagar a los acreedores. Y la historia sobre cómo ellos han manejado lo que se le puede pagar a los acreedores, ¿verdad? Es una historia que ya hemos discutido en varias ocasiones aquí, de hecho, y en algunos foros con los compañeros que hemos participado. Pero no ha habido entonces un esfuerzo de la Junta de identificar unas áreas de inversión, de incentivar, de enfocarse, que puedan eventualmente generar un crecimiento económico. Últimamente, con este plan fiscal, es que la Junta, con la pandemia, ha identificado unas áreas que va a aumentar el financiamiento, el área de los hospitales públicos, las telecomunicaciones, pero muy tímido esto, ¿verdad? En términos de que sea un plan integral, abarcador, de motivar o incentivar la economía para que salgamos de la crisis que tenemos. Y una cuestión que es evidente, y con esto cierro para darle paso a nuestros invitados, es que un país que no tiene crecimiento económico no puede pagar su deuda. O sea, es indispensable generar crecimiento económico para que la deuda sea sustentable. Las mismas proyecciones de la Junta así lo establecen, que eventualmente, a pesar de los esfuerzos que ellos están haciendo, volveremos a los déficits estructurales y por ende, eventualmente, a un segundo impago. Así que con esta introducción, ¿verdad? Les dejo a los compañeros la palabra. No sé quién quiere empezar. El que quiera, pues que levante la mano. José, tiramos una moneda. Bueno, yo tengo una presentación para compartir, no sé si la pueda compartir aquí mientras estoy hablando y puedes darle a quizá Heriberto puede partirle ahí en su presentación. Si te parece bien, Heriberto. Mete mano, tranquilo. Pues mira, gracias. Voy aquí a compartir esta presentación. Se ve ahí, ¿no? Sí, la vemos. Muy bien. Pues yo quisiera empezar por plantear qué es un plan fiscal y para qué es el plan fiscal, partiendo de la premisa de que algunas de las personas que nos están viendo no son especialistas en el área. El fiscal tiene que ver con recaudos y gastos del gobierno. Cada vez que se habla de gastos, presupuestos, se está hablando en términos fiscales. Eso es política fiscal. Y el plan fiscal en ese sentido pues establece cuál va a ser la política fiscal del gobierno de Puerto Rico y la ley promesa lo que hace es arrebatarle esa política fiscal que desde la creación de la Constitución de Puerto Rico, pues la política fiscal en gran medida era determinada en base al gobierno de Puerto Rico. Pues ahora no, ahora es lo que determinen estas 7 personas que no fueron electas y que no consultan con nadie a nivel de Puerto Rico sus decisiones. Y aún el personal puertorriqueño que trabaja en la Junta tampoco prepara cuáles van a ser los números que van a determinar este plan fiscal. Eso lo preparan en su mayoría asesores que tiene la Junta, especialmente McKinsey, y un economista que trajeron un ex economista del Fondo Monetario Internacional, que no tiene una sola publicación sobre la economía de Puerto Rico, pero es el que determina muchos de estos datos que se recogen en la política fiscal del plan fiscal. Este plan fiscal pues es indisputable en corte. De hecho, ahora voy a hablar de las diferencias entre lo que dijo AFAF y lo que dijo la Junta de Control Fiscal para el plan fiscal, pero lo que determinen ellos, pues eso no se puede apelar en la corte, y de eso le puede hablar más Rolando y Jessica, que son excelentes abogados.
Y ese plan fiscal se utiliza también como una base para reestructurar la deuda. Dicen, mira, esta es la zapata de cómo se va a continuar reestructurando la deuda. Es importante reconocer que este plan fiscal se recoge en promesas, y recuerdo cuando estaban las discusiones para formar esta ley promesa, que decían que el gobierno de Puerto Rico pues fallaba mucho en sus predicciones y sus predicciones nunca se concretizaban, que hacía falta un plan fiscal para poner orden en estos números disparatados y proyecciones disparatadas que continuamente sacaba el gobierno central. Fue importante enfatizar que en 3 años ya vamos por la 11ª versión de planes fiscales. 7 de ellos certificados por la Junta de Control Fiscal en 3 años. O sea que no es ni tan siquiera uno anual que promedian estas personas y de entrada se supone que ese plan pues fuera a regir por 5 o 10 años, pero ni tan siquiera han podido pronosticar adecuadamente en el bien corto plazo. La FAF primero preparó este último plan fiscal que ya fue certificado ahora en mayo. AFAF, que es el brazo fiscal del gobierno de Puerto Rico, preparó un borrador. Más bien son los asesores que tiene, que también son una agencia financiera del exterior de Puerto Rico, y proyectó que la economía, este año fiscal, que termina ahora el 30 de junio de 2020, la economía va a bajar negativo 3.6%, que es un declive bastante considerable. Estamos hablando de la economía de Puerto Rico, son 70,000 millones de dólares aproximadamente, así que negativo 3.6%, no estamos hablando de 2 o 3 pesos, estamos hablando de cifras de miles de millones de dólares. Y dice que en el próximo año fiscal, que empieza el 1 de julio y empieza este 1 de julio y termina el 30 de junio de 2021, la economía va a caer por la friolera de negativo 7.6%, que vendría siendo la mayor que hemos visto en décadas. Incluso desde que empezó esta depresión sería la caída más abrupta que tendría la economía, si es verdad esa predicción de AFAC. La Junta de Control Fiscal, por otro lado, pues dijo que la economía iba a caer negativo 4% este año fiscal, así que ahí no hay muchas diferencias en lo que se trata de la caída de este año. La diferencia es el próximo año fiscal, que la Junta pues dice que la economía va a crecer, mientras AFAF está proyectando un colapso económico de negativo 7.6, la Junta está diciendo no, la economía va a crecer por 0.5%, que estamos hablando de cerca de 500 millones de dólares. ¿Qué aspectos positivos yo vi en este documento, para no ser tan severo? Pues, número uno, veo que hay una aceptación de que la austeridad reduce la economía, y no lo dice el documento, pero yo se lo quiero compartir con la audiencia, que austeridad no es lo mismo que eficiencia. Eso es algo pues que las personas piensan que si tienes una agencia burocrática y que tiene muchos gastos alegres y le da muchos contratos a los amigos del alma, pues si hay austeridad se acabó eso, ¿no? Yo puedo recortarle el presupuesto y lo que van a hacer, y pueden continuar, aún bajo esos recortes, pueden continuar dando esos contratos a los amigos del alma y pueden continuar con los gastos alegres. Así que son dos cosas diferentes, la eficiencia y la austeridad. Y hay esa aceptación, por ejemplo, en el Exhibit 11 uno nota que ya dicen, mira, esta austeridad va a tener este impacto negativo sobre la economía entendida como ese espacio donde las personas, los agentes económicos están intercambiando bienes y servicios. La acepta que esa austeridad reduce la economía, pero no revierte la austeridad, y por ahí yo vi un titular en uno de los periódicos diciendo que hubo un salvavidas para la UPR porque estaban posponiendo los recortes a la UPR. Pues eso no es un salvavidas. Salvavidas hubiese sido que reviertan los recortes a la universidad. Lo que están haciendo es posponiéndolo. Otro aspecto que me parece positivo de este plan sobre los anteriores es que acepta también que los acuerdos de deudas que ya se habían llegado van a llevar a déficits fiscales. Y recordemos que para salir, de acuerdo a promesa, para
sacarnos a la Junta de encima, tenemos que tener 4 presupuestos cuadrados. Pues si hay déficits fiscales, como incluso se están proyectando déficits fiscales hasta el año 2045, pues entonces la Junta de Control Fiscal no va a estar 4 años con nosotros. De hecho, ya tiene 3 años y pico con nosotros aquí y no se ve el fin de este proceso. Un punto positivo que vi también en este plan fiscal es que pone ciertos límites a créditos contributivos y esto es un tema pues que muchas veces el gobierno local no ha querido tocar y a veces lo toca de lejitos, pero me parece que es importante pues reconocer que tiene que haber un límite a los créditos contributivos, que no se puede continuar dando créditos contributivos ilimitadamente cada año fiscal. Me parece positivo que Carrión dijo, no sé si fue que una reacción espontánea o si realmente lo cree así, pero dijo en el medio de este confinamiento que Puerto Rico no tiene la misma capacidad de pago luego de que estamos en un nuevo Puerto Rico y pues hay que tomarle la palabra y recordarle esa palabra. Ahora bien, puntos negativos que veo, pues que no hay una política social ni económica clara. Ellos dicen que hay un paquete de estímulo local dentro de ese plan fiscal, pero ese paquete de estímulo de 787 millones, eso no es un paquete de estímulo fiscal, eso es simplemente un programa de bonificaciones y en algunos casos bonificaciones innecesarias porque le están dando bonificaciones a personas que estaban trabajando en el medio del confinamiento y en mi opinión, los que están peor del confinamiento no son los que estaban trabajando, son los que no estaban trabajando, que no estaban recibiendo ni un peso, algunos de ellos y algunas de ellas van a radicar quiebras, están en una situación muy delicada, algunos hasta pasaron hambre durante este confinamiento y no hubo ninguna asistencia, a pesar de que la Junta pues está guardando en unos cofres secretos más de 4.000 millones de dólares para el pago de la deuda. ¿Y de dónde yo saco eso? Pues si usted va a la página 11 del resumen del plan de ajuste del gobierno central, el cual se iba a aprobar en estos meses, dice ahí que nada más de pronto pago le iban a dar 3.800 millones de dólares a los bonistas del gobierno central y a los acreedores del gobierno central. Eso era ahí de pronto pago, down payment, como dicen en inglés. Y esto, pues, representa una tendencia contraria a lo que se está viendo a nivel internacional, donde este grupo del G20, que son 20 países, uno de los 20 países más poderosos del mundo, que son acreedores de países en desarrollo, le dijeron, mira, lo que tú me ibas a pagar a mí en deuda, úsalo para estimular tu economía, porque a mí, desde la perspectiva mía de acreedor, me conviene que tu economía no colapse, porque entonces no se trata de que no vas a poderme pagar este año, sino que no vas a poder pagarme en el largo plazo. Así que yo prefiero que lo que me ibas a pagar en este año, úsalo para estimular tu economía y después que tu economía esté restablecida, pues continuamos con los pagos de deuda. Y en Puerto Rico, pues eso no pasó. En Puerto Rico, si bien es cierto que hay parte de la deuda que no se está pagando, sí se le está pagando a los bonistas de Cofina, a los bonistas del Banco Gubernamental de Fomento. Ese otro dinero pues está yendo a unos cofres como una reserva para eventualmente dárselo a los bonistas, no se está utilizando para estimular la economía de Puerto Rico. El tercer punto negativo que veo de este plan fiscal es que tiene una fe bien intensa sobre reformas de mercado, que ellos le llaman reformas estructurales, esto en inglés le llaman supply side reforms. Son reformas de mercado que, como una segunda reforma laboral, una segunda reforma de permisos, una reforma energética que no incluye la energía solar, y este es un cuarto punto negativo de este plan, pues esas reformas de mercado que ellos dicen, transicionar del petróleo hacia el gas natural, privatizar ciertas áreas del Departamento de Educación, eso va a llevar a un crecimiento va a añadir a la economía cerca de 550 millones de dólares al año, o 0.75%. Eso es lo que dicen ellos que le va a añadir. Y eso pues, ahorita estaba dando una conferencia, estaba hablando de dosis y de tratamiento, cuando
si yo estoy enfermo y usted me da una medicina, me da una dosis de una medicina y no me hizo efecto alguno, o quizá me sentí peor con esa dosis que me diste, pues es de dudar de que si me aumentas la dosis de esa misma medicina, yo me vaya a mejorar. Pues aquí ya se ha apostado a esas reformas de mercado desde hace más de 10 años y no ha dado resultados. Seguimos en depresión económica, así que no entiendo por qué una dosis mayor de esa misma medicina realmente vaya a sacar a Puerto Rico del pantano económico. El quinto punto negativo es que sigue utilizando como el mejor escenario, ahí dice mayor, pero debe decir mejor, el mejor escenario posible, el escenario más optimista de la reconstrucción. Ellos dicen que se van a utilizar 82 mil millones de dólares. Esa va a ser la inversión total de la reconstrucción post María. Eso es extremadamente optimista. 82 mil millones de dólares es mayor que la economía de Puerto Rico, que como le dije eran 70 mil millones de dólares. Y sabemos que si después de 2 años y medio el gobierno federal continúa aguantando esos fondos y no los ha desembolsado, es bien improbable que ese escenario extremadamente optimista se vaya a concretizar. Así que una mejor forma de haber planificado y hacer estas proyecciones es usar un escenario más conservador, de decir, mira, vamos a pensar que esa reconstrucción por María va a ser de 50 mil millones de dólares. Y usted dice, ¿qué tiene que ver la reconstrucción por María con el plan fiscal? Cuando usted contrata a un contratista para que le repare su vivienda porque quedó afectada por María, pues ese contratista tiene que comprar paneles y bloques y eso va a pagar IBU, así que esos son nuevos recaudos para el gobierno. Y a su vez ese contratista también tiene que pagar más impuestos sobre ingresos por la nueva facturación que tiene. Ese pedazo nuevo de ingresos que tiene esas nuevas contribuciones que tiene que hacer o esos nuevos impuestos que tiene que pagar, son nuevos recaudos para el gobierno. Y en la medida de que haya una reconstrucción más grande, pues más van a ser la boyancia que va a obtener el gobierno de Puerto Rico sobre esa reconstrucción. Así que en la medida de que exagere la reconstrucción, pues también va a exagerar los recaudos que van a salir de esa reconstrucción. El sexto punto negativo, me parece que no considera el impacto de las malas decisiones que ha tomado el gobierno local, los cuellos de botella que hay todavía al sol de hoy en el Departamento del Trabajo con las solicitudes del desempleo, las pases estas de Hacienda que realmente son un desfase porque le dieron prioridad a las personas que no necesitaban prioridad, que eran las personas que llenaron tempranamente la planilla de 2019, que la llenaron temprano este año, en vez de darle prioridad a las personas desempleadas. Así que hemos visto que aquí hay realmente un desorden en cómo se atendió esta crisis y eso a su vez impacta o profundiza la caída económica de esta pandemia. Y por último, el último punto que me parece que es importante resaltar, negativo de este plan fiscal, es que hace unas recomendaciones bien superficiales para mejorar la educación pública. Y esas recomendaciones superficiales que hace, pues dice que va a añadirle al crecimiento económico 0.20% aproximadamente. Y nuevamente, pues, eso me parece extremadamente generoso. Lo más importante, en mi opinión, del plan fiscal son este CIBI 37 y el CIBI 23. El 37 es del plan fiscal de AFAF. Y lo más importante, a usted a lo mejor no le gustarán los números, pero fíjese en esto que está aquí. Está diciendo que después de haber pagado la deuda tal y como se contrajo, incluyendo la deuda que estaba a punto de aprobarse con el plan de ajuste del gobierno central que se iba a aprobar en estos meses, y llegó la pandemia y pospuso esa aprobación. Fíjese cómo vamos a tener déficits fiscales. Vamos a tener déficit fiscal en el año 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Eso dice AFAF. Dice, mira, el déficit fiscal que va a generar esta deuda, porque esa deuda como se contrajo es impagable, va a tener unos déficits de al menos 1.000 millones de dólares. Al menos 1.000 millones de dólares. Eso da para pagar 2 universidades de Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal, como es más optimista que AFAF y dice que la economía va a crecer el año que viene, pues dice, mira, no, van a haber unos déficits, pero esos déficits no van a ser tan grandes. Pero van a haber déficits. Van a haber déficits, sí.
si se continúa con los planes de deuda tal y como se contrajeron, pues van a haber déficits, incluso fíjese usted, como le decía ahorita, hasta el año 2045 van a haber déficits fiscales. Eso en paréntesis, en contabilidad, cuando hay una cifra en paréntesis en rojo, es que está en negativo. Así que a mí me parece importante resaltar pues que yo no veo gran diferencia entre esto que están haciendo con el gobierno de Puerto Rico en los planes fiscales y lo que hacía el gobierno local antes, que era planificar para un déficit, ¿no? Y en ese sentido, pues, usted puede cuadrar ese déficit de distintas formas. Usted le dice a los acreedores, mira, lo que yo pensaba que te podía pagar, no te lo puedo pagar y tenemos que renegociarnos, tenemos que sentarnos de nuevo a la mesa, o aplica más austeridad a la inversión social. Es decir, vamos a recortarle más a la UPR, vamos a cerrar más escuelas, vamos a recortar más el gasto en salud, etcétera. Así que, ¿por dónde va a cortar la tijera en última instancia? Pues no tengo que decirle a ustedes cuál es la orientación ideológica de la Junta de Control Fiscal en ese sentido. Fíjese usted que el plan fiscal pre-María, que es esta línea que ven aquí gris clara, decía que el gobierno de Puerto Rico lo que podía pagar era entre 600 y 1.000 millones de dólares anualmente. El gobierno de Puerto Rico completo. Eso decía el plan fiscal pre-María, certificado en marzo de 2017. Ustedes recordarán que hubo una fiesta en la Fortaleza cuando celebraron que se había certificado este plan. Luego de María, ¿qué dice la Junta? No, mira, no se puede, no es esto lo que se puede pagar. Ahora se puede pagar esta línea roja que está acá arriba. Se pueden pagar 1.800 millones de dólares anuales en deuda. ¿Y de dónde sale esa diferencia? Esa diferencia sale de lo que le decía, de que gracias a la reconstrucción, los recaudos del gobierno van a aumentar temporariamente mientras esté la reconstrucción, y en vez de usar esos recaudos nuevos del gobierno para ayudar a las familias damnificadas que no van a recibir asistencia federal porque no tienen el título de propiedad o porque no llenaron bien la solicitud, etcétera, en vez de usar esos nuevos recaudos para eso, pues la Junta dijo, no, vamos a utilizarlos para pagar más deuda. Y usted dirá, bueno, que José, tú eres medio mal pensado. Pues usted vaya a mi página de Twitter y busque en un diálogo que tuve con Andrew Biggs, que él mismo lo dice, que luego de María hubo un aumento en la capacidad de pago de deuda de Puerto Rico, que no es otra cosa que decir que María fue un rescate para los bonistas. Mientras el resto del país, en su gran mayoría, estuvo peor después de María, los bonistas están mejor después de María. Y de hecho hubo algunos bonistas de Cofina que compraron esa deuda extremadamente barata después del huracán María y después recibieron un pago extremadamente generoso en la reestructuración de Cofina. Para ir terminando y no abrumarlos con tanta información, te dice, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, yo tengo varias alternativas aquí. Aquí hay que ponerle, por ejemplo, acortar ese mecanismo de la transferencia en precios que explotan las mega tiendas en Puerto Rico. Por ahí anda una farmacia en cadena en Puerto Rico que vende 1.000 millones de dólares anuales, pero dice que no se gana nada y por tanto no paga contribuciones sobre ingresos en Puerto Rico. En Puerto Rico les hablaba ahorita de los créditos contributivos. Los créditos contributivos en Puerto Rico se venden. Quiere decir que si vino un hotelero y le dieron tantos incentivos que llevaron su responsabilidad contributiva a cero, pues en vez de decir, bueno, pues ya te di tantos incentivos que no tienes que pagarme nada, no hay problema, pues no llegan hasta ahí. Le dicen, mira, ese crédito contributivo que te di, como no lo puedes usar porque ya estás en cero, pues véndelo. Y se lo venden a los bancos, a las aseguradoras, y llegan entonces a manos de esas empresas que originalmente no se querían estimular. Y eso pues distorsiona los mercados, porque entonces si el banco X recibió el crédito contributivo y no lo recibió el banco Y, pues tiene ventaja ese banco X. Además de que eso no estamos para esa fiesta de estar repartiendo, vendiendo créditos contributivos. Y esto, a mí que me gusta estudiar los países en desarrollo, esto genera mucha inquietud cuando en los países en desarrollo la gente vende una bolsa de arroz que le dio UNICEF. Dice, mira para ahí que sinvergüenza, está vendiendo esa bolsa de arroz que le regalaron, está generando dinero de esa bolsa de arroz que le regalaron. Y digo, esa persona está tratando de sobrevivir, probablemente está
muy desesperada que está vendiendo esa bolsa de arroz porque no come bolsa de arroz, no lo que sí comían, no se lo dio UNICEF. Pero en este caso aquí se venden los créditos contributivos todos los años y eso no genera la misma inquietud o indignación que genera cuando una familia pobre vende una bolsa de arroz que se lo dieron como parte de un programa de beneficencia social. Aquí hay posibilidad de imponer más impuestos a los bienes de lujo y servicios de lujo y yo hice una encuesta cuando era presidente de la Asociación de Economistas y la inmensa mayoría de los economistas están a favor de eso. Hay que cambiar ese plan de salud en Puerto Rico donde los intermediarios, llámese aseguradora y PBM, se llevan una gran tajada de eso. Hay que reformar la ley 20 y 22 y la 273 porque están proveyendo un impacto económico muy bajo. Y lo que realmente para mí serían reformas estructurales importantes que realmente ayudarían a la economía, no son esas reformas de mercado que tiene el plan fiscal, sino eliminar las leyes de cabotaje que nos aíslan de la economía mundial y de la economía regional. Para mí, una reforma estructural importante sería movernos hacia energía solar. Para mí una reforma estructural importante sería aumentar la inversión en investigación y desarrollo, sobre todo ahora que se está pensando a traer nuevas farmacéuticas a Puerto Rico. Si no hay investigación y desarrollo, no es suficiente con simplemente dar incentivos contributivos. Así que hasta ahí los dejo y muchas gracias por su paciencia. Bueno, gracias, José. Heriberto, es tu turno. Yo quiero presentarle, después de la exposición de José, suscribo prácticamente o casi todo lo que él estaba comentando. Hay algunos matices que podemos discutir ahorita, pero yo quería presentarle 2 slides de una presentación. Y de hecho, voy a citar a José también porque parte importante de lo que estamos viviendo hoy, tenemos que ubicarlo en tiempos recientes de la economía. A ver si lo puedo poner aquí. ¿Lo ven? Sí. Sí, se ve. Sí. El asunto aquí es que se está hablando de las políticas de austeridad. Se trae el tema de que la Junta congela estas políticas de austeridad por un par de años, o por lo menos en el corto plazo, entendiendo que en un momento en que prácticamente la economía global se paraliza por unos meses, ya en Estados Unidos se certificó que la recesión comenzó en febrero pasado, pues entonces eso lo que obliga a discutir de dónde viene esta idea de las políticas de austeridad, y quiero hacer varios comentarios importantes solamente de estos 2 slides. Número 1, coincido con José que el problema de Puerto Rico es estructural. En tiempos recientes se montó toda una infraestructura de salud, de carretera, del mundo financiero, energética, etcétera, incluso académica, montada sobre la idea de la existencia de las farmacéuticas a través de la exención contributiva de la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. De hecho, la deuda que tiene Puerto Rico acumulada con respecto al tiempo, mucha de esta deuda se coge montada sobre la idea de las expectativas de crecimiento que generaba la sección 936. Y aquí es que cito a José. Él tiene un paper, José, corrígeme si me equivoco, donde tú deflacionaste la deuda pública de Puerto Rico y encontraste que el cambio de pendiente es en el año 1996, que es curiosamente cuando se deroga la sección 936 y atas, y coincido en esto contigo plenamente, atas el sobreendeudamiento de Puerto Rico con la pérdida del modelo de desarrollo. Entonces, cuando se elimina la sección 936, se da un periodo de gracia de 10 años. ¿Qué ocurría con la sección 936? Algo que es difícil seguirle el tracto, pero si buscamos los datos financieros en Puerto Rico, los vamos a encontrar. La sección 936 era una exención contributiva tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos para la industria farmacéutica. ¿Qué ocurrió? La industria farmacéutica empezó a reportar ganancias billonarias en Puerto Rico. Ojo, no todo se producía en la isla, pero ahí vienen los transfer pricing, etcétera. Empezó a reportar ganancias billonarias en Puerto Rico, pero para poder acogerse a la sección contributiva, a la exención contributiva, en Puerto Rico ese dinero tenía que circular por un periodo de 2 años en banca puertorriqueña o banca internacional que estuviera autorizada a hacer negocios en Puerto Rico. ¿Qué provocó esto? Hubo excedente de liquidez y ese excedente de liquidez provoca que haya que buscar rendimiento en otros sectores de la economía. Ahí viene
la infraestructura, que hay un libro que a mí me encanta citar, se llama Rebel Cities, Ciudades Rebeldes, del geógrafo David Harvey, donde él habla de que las burbujas de construcción y toda esta expansión de los suburbios alrededor de las ciudades, que en Puerto Rico también ocurrió a finales de los 80, durante la década de los 90, son chalets para ganar rendimiento, para ese excedente de liquidez que ya no encuentra cómo cómo añadir valor a través de las tasas de interés, porque hay exceso de oferta monetaria. ¿Qué ocurrió? Vinieron múltiples bancos internacionales a Puerto Rico, tenemos la burbuja de la construcción, y cuando se deroga la sección 936, todo ese andamiaje económico montado sobre la industria farmacéutica comienza a desmoronarse a pasos acelerados, siendo el año 2006 donde se dieron ya como diríamos, ¿no?, los portazos finales de entender que ya el modelo económico anterior había colapsado y que nos habíamos quedado con el peso del sobreendeudamiento. Por ejemplo, en el año 2006 vamos a tener un evento muy importante, cierre del gobierno. El cierre del gobierno motivado por diferencias político-partidistas en el Ejecutivo y en el Legislativo. El colapso de la burbuja inmobiliaria, y aquí hay un punto que siempre me gusta incluir, que es la firma del Tratado de Libre Comercio para Centroamérica y República Dominicana, el CAFTA-DR, y ese CAFTA-DR prácticamente invisibiliza la ventaja comparativa que tenía Puerto Rico con respecto a los países de la región para exportar hacia los Estados Unidos. José mencionaba ahorita las leyes de cabotaje, reglamentación federal, eran una serie de cosas que en Puerto Rico tenemos que utilizar para poder invertir, producir y exportar, que no tiene que ocurrir en los países competidores de la región. Por lo tanto, mucha de la manufactura liviana se mueve a nuestros nuevos competidores regionales, que ahora pueden exportar directo a los Estados Unidos sin el pago de aranceles. Y algo político, que lo dejo sobre la mesa para que ahorita lo discutamos, el CAFTA-DR se aprueba sin participación de Puerto Rico con representación en el Congreso y sin participación de Puerto Rico como país de la región. Así que una decisión en nuestro entorno regional se tomó sin que se contemplara el insumo del sector público o privado en Puerto Rico. La crisis financiera global del 2008 agravó el problema estructural de Puerto Rico hasta el presente, y aquí entonces vamos a entrar al próximo slide. Voy a hacer la advertencia, las letras pequeñas son a propósito, pero lo ato al tema del plan fiscal. José decía, oye, vamos por la 11ª edición la 11ª edición del plan fiscal. Oye, el seguir insistiendo en hacer proyecciones de mediano plazo ante una coyuntura de tanta incertidumbre como la que estamos viviendo en Puerto Rico, que se suma al entorno global, a mí me parece un reto que, vamos, aunque es muy digno, me parece que son documentos que vamos a tener que estar revisando incluso más de 2 veces al año. Me parece que los planes fiscales se van a tener que revisar trimestralmente ante la velocidad de los eventos que están ocurriendo. Y les muestro aquí mi lista, ¿no? Año 2006, estos solamente son algunos ejemplos de todos los eventos importantes que han tenido impacto adverso sobre la economía de Puerto Rico. Algunos de ellos los controlamos, otros no algunos de ellos no los podemos controlar, ¿no? Tenemos el año 2006, que fue el slide anterior, la crisis financiera del 2008, la ley 7/2009. La ley 7/2009, en mi opinión, José, no sé si tú vas por la misma línea, todavía nosotros no nos hemos recuperado de los 30,000 despidos. En Puerto Rico, cerca del 90%, unos puntos porcentuales menos, del Producto Nacional Bruto, son consumo privado de los hogares. Un despido de 30,000 personas, lejos de tener un impacto únicamente contable, tiene un impacto multiplicador sobre la economía del país, y eso la administración Fortuño no lo contempló. Además, hay otras políticas de austeridad, 2009-2012, es donde único me voy a detener, después sigo leyendo la lista, pero me gustaría explicar brevemente de dónde vienen las ideas de las políticas de austeridad, porque José decía, oye, si nosotros seguimos aplicando políticas de austeridad a la inversión social, pero dejamos todo el gasto político, que son todos esos contratos para los amigos del alma, pues realmente lo que estamos es lastimando más la economía, impulsando más la migración y utilizando el dinero público para satisfacer a las personas que financian campañas. Punto. Por lo tanto, ¿cuál es la lógica que hay detrás de las políticas de austeridad? Bien sencillo. Hubo una corriente teórica que empezó a decirle a todo el mundo
que el sector privado no invertía en lugares donde el sector público ocupaba el campo, porque el sector privado invertía riesgo versus el sector público que tenía acceso a las contribuciones para respaldar su inversión. Por lo tanto, si nosotros queremos movernos de monopolios públicos a modelos de competencia perfecta, tenemos que aplicar recortes en el gasto de gobierno para que el gobierno cada vez sea más pequeño y, como decía el exgobernador Luis Fortuño, convertir a Puerto Rico o cualquier otra jurisdicción en un lienzo en blanco para que los inversionistas vengan a Puerto Rico y comiencen a invertir. ¿Cuál fue el problema? Que ese salto entre recortar el gasto público y atraer la inversión foránea para ocupar el campo, hay un trecho bien largo. Eso tiene impacto negativo sobre la economía y llega la gran pregunta: ¿cómo te financia? ¿A qué no saben cómo se financió la administración Fortuño? Con Cofina. 13,000 millones de dólares en deuda adicionales a los 3,500 que ya tenía de Cofina para poder financiar todo ese reguero institucional que quedó cuando se aplicaron las políticas de austeridad de la Ley 7. De más está decir que las políticas de austeridad lastimaron mucho a Detroit, las políticas de austeridad lastimaron mucho a Grecia, y en la mayoría de los países donde se han aplicado estas políticas de austeridad, el resultado de un crecimiento vertiginoso no ha ocurrido, y eso ha sido consistente tanto en jurisdicciones y gobiernos locales como en estados nacionales. Después de eso vamos a tener la degradación del crédito, vamos a tener la ley de moratoria, que después vino la ley promesa, Junta de Control Fiscal, Huracán María, señalamientos por falta de transparencia y corrupción, pensemos en Cobre, en Whitefish. Vamos a tener después el arresto de la secretaria de Educación, Julia Kelleher. Ese arresto es bien importante porque en términos de presupuesto, el presupuesto del Departamento de Educación es el más grande de todas las agencias al interior del gobierno de Puerto Rico, con fondos federales y fondos estatales. Por lo tanto, corrupción y falta de transparencia en el presupuesto más alto al interior del gobierno de Puerto Rico obviamente va a tener impacto negativo sobre la economía en general. El verano 2019, más allá del tema económico de lo micro, aquí entro en lo macro. En el verano 2019 hay una discontinuidad en la política económica del país. No, ahorita entramos en los juicios valorativos, o sea, yo estoy a favor de lo que ocurrió en el verano 2019, pero la consecuencia inmediata del verano 2019 es la decapitación del Ejecutivo, más ciertas posiciones en el gabinete, incluyendo a FAF, etcétera, y hubo que retomar de nuevo ese tipo de conversaciones que ya habían, y eso pues ciertamente genera una discontinuidad que pudiera ser problemática, pero insisto, no la pongo como algo adverso. Estoy de acuerdo con lo que pasó en el verano 2019, participé de las protestas del verano 2019, pero no necesariamente el resultado fue una rearticulación de la política económica, sino una continuidad de la misma, porque las personas que continuaron piensan igual que los que se fueron. Temblores 2020 y llegó la pandemia del COVID-19. Con toda esta lista de situaciones que pudiéramos decir que son situaciones internas, hay tanta volatilidad y tanta incertidumbre que pensar en proyectar expectativas a mí me parece un poquito complicado. Coincido en las críticas que trajo José, pero yo añadiría una adicional. Me parece que tiene que haber un plan concertado para revisar los planes fiscales de manera trimestral para ir tomando en cuenta cuáles son los cambios tanto de la economía global como en la economía local que puedan incidir en el crecimiento económico y en los recaudos. Y les explico por qué. Voy a quitar la presentación para verlos a todos. Recuerdo que cuando se negoció Cofina y empiezan las negociaciones con Cofina, se está dando todo el proceso, tengo una discusión con quien era en aquel momento el director de la FAF, el licenciado Cristian Sobrino, en uno de los canales de televisión. Y recuerdo haberle dicho, oye, tienes que tener cuidado porque Estados Unidos está ajustando su crecimiento a la baja. Europa está ajustando el crecimiento a la baja. El crecimiento de China va a ser raquítico comparado con los años anteriores. O sea, estamos al borde de una recesión global. Tú no has ajustado tus números y estás negociando Cofina de acuerdo a los números previo a este ajuste de la economía que tú tienes que hacer. ¿Qué ocurrió? Ellos renegociaron Cofina y a los 2 meses ajustaron a la baja todos los ingresos en Puerto Rico. Y ahí fue el cuestionamiento, ¿no?, que muchos de nosotros hicimos de, oye,
¿no hubiese sido más honesto intelectualmente haber ajustado los números para entonces concluir una negociación? No estamos en riesgo ahora de entrar en un impago. Obviamente no tenían los economistas para responder eso, como bien dice José, muchas veces son consultores externos que les envían el documento, y recuerdo que hasta en el infame chat ellos hablan de que por qué nadie estaba defendiendo su alegado acuerdo y todos los economistas lo estábamos criticando, ¿no? Ellos no tenían ni siquiera personas que estuvieran dispuestas a decir que lo que se había negociado era bueno. Y cierro con esto. Pienso que el plan fiscal tiene unos números bastante adecuados. Coincido con las críticas y los aciertos que trajo José, pero me gustaría incorporar algo más. Me preocupa que la Junta no haya todavía determinado una visión concertada, tanto con el gobierno de Puerto Rico como los sectores productivos del país, para pensar en un proyecto económico de mediano plazo. Más allá de lo que digan los números, es pensar cuáles son las fortalezas de la economía de Puerto Rico para entonces poder movernos hacia adelante. Número 2, propuesta mía que he estado defendiendo, José también la ha estado defendiendo, o sea, propuesta de nosotros como economistas, y varios de nosotros la hemos estado defendiendo abiertamente. Yo todavía entiendo que en Puerto Rico existe muchos recursos, en Puerto Rico existe mucho capital, pero tenemos que diferenciar cuando hablamos del gasto del gobierno entre gasto político y la inversión social. Y en Puerto Rico el problema grande es que le hemos metido todavía muchos recursos al gasto político. Pensemos en el DMO, pensemos en la primaria demócrata que va a ser en estos próximos días, en un contexto en que, oye, ya hay un candidato demócrata definido, ¿no? Y podemos seguir sumando todos los contratos, todos los puestazos. Acabamos de crearle un puesto en ASG de $120,000 para aparentemente hacer algo con las compras en Fortaleza, y de nuevo, $120,000 más para el gasto político y cero para la inversión social. Yo creo que esa ecuación hay que virarla al revés. Yo creo en las políticas de austeridad, pero las políticas de austeridad tienen que ser a ese gasto político, limitar las contrataciones al mínimo, utilizar los recursos al máximo, y ese dinero que se libere ponerlo en función de la Universidad de Puerto Rico, del Departamento de Familia, que bastante falta que le hace, de los municipios que están brindando unos servicios. De nuevo, insisto, en Puerto Rico hay recursos, pero los estamos poniendo en el lado equivocado de la balanza. Y la última sugerencia que quiero hacer, para entrar ahora a la discusión del crecimiento y el desarrollo económico, es que yo creo que nosotros tenemos que mirar los brotes verdes en la economía de Puerto Rico y empezar a confiar mucho en nuestro sector, en nuestro ecosistema empresarial y en nuestro ecosistema cooperativo. Desde el año 2006 para acá, el cooperativismo de ahorro y crédito, como ejemplo, se ha fortalecido mucho, a pesar de que tuvo una situación sumamente dura por haber comprado bonos del gobierno de Puerto Rico que después no se pagaron y tuvieron que meterlo en los libros como amortizarlos como pérdida, ¿no? Pero aún así, ya hoy tenemos más de 1 millón de cuentas de socios de cooperativas en las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico. Y por el lado de la producción, estamos viendo cómo en la industria de la leche, en la industria del café, en la industria de farmacias de la comunidad, tenemos ejemplos sumamente exitosos de que si nos organizamos, si nuestras pequeñas empresas se organizan en medianas empresas a través del cooperativismo, vamos a tener una mayor exposición en el mercado, una mayor cuota del mercado, y eso nos va a permitir ser más fuertes y tener instituciones económicas más fuertes que nos permitan enfrentar toda la volatilidad que se espera para esta próxima década, que yo dudo mucho que esa volatilidad sea muy distinta a la de la década anterior. Podamos enfrentar toda esa volatilidad con instituciones económicas fuertes y con un gobierno que sea capaz de entender que el efecto multiplicador del dinero está en manos de la inversión social y de los sectores productivos de Puerto Rico, y no en los contratos de los amigos del alma. Me gustaría iniciar la conversación. Agradezco a ambos, ¿verdad?, su exposición sobre el tema del plan fiscal, la Junta, y sobre qué medidas de crecimiento económico se pueden implantar. Pero me gustaría traer esta situación que estamos viviendo, ¿no? Que la pandemia del COVID-19 destruye todos los supuestos económicos sobre los cuales la economía de Puerto Rico sobrevivía, ¿verdad? En términos del asunto del consumo, del asunto del turismo, el asunto de las empresas pequeñas y medianas que tuvieron que cerrar y que ahora mismo no sabemos si
si puedan reorganizarse para abrir y empezar a generar riqueza para el país. O sea, yo creo que el COVID ha cambiado todos los paradigmas sobre los cuales estábamos acostumbrados a tener estas discusiones sobre qué debemos incentivar y cómo debemos incentivar las cosas. Y me gustaría un comentario de ambos sobre si vemos, por ejemplo, la industria del turismo. Aparentemente eso va a sufrir unos daños terribles que les tome mucho tiempo recuperarse. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos invertir mucho dinero ahí o debemos buscar unas alternativas? ¿Cómo sustituimos los sectores de empleo que van a estar diezmados, ¿verdad? A corto y mediano plazo, con otros sectores que aprovechan la coyuntura y que pueden beneficiarse, ¿verdad? Me atrevo a decir el asunto de las telecomunicaciones, porque estamos a nosotros en una conversación usando las telecomunicaciones, ¿verdad? Eso es un posible ejemplo de cómo podría incentivarse ese sector. El otro asunto es la educación, ya que obviamente el sector de la educación presencial va a sufrir un golpe dramático. ¿Cómo ustedes ven esa sustitución de estos sectores empresariales, de crecimiento económico, sectores de empleo, por nuevos sectores que la pandemia podría pues, traernos y que debemos identificar y fomentar e incentivar? Mira, José, voy a tomar la palabra un momento. Yo creo que llevamos mucho tiempo insistiendo en que el ecosistema empresarial puertorriqueño, incluyo ahora cada vez que diga ecosistema empresarial puertorriqueño, incluyo también a las cooperativas ahí, tenían que digitalizarse. Llevábamos demasiado tiempo hablando de la inteligencia artificial, de la robotización de los procesos, de la llegada del 5G, y lo estábamos advirtiendo en todo momento. Toda empresa en Puerto Rico que pueda digitalizar alguna parte de su servicio o de su modelo productivo, tiene que hacerlo ya. Y esto lo advertíamos antes del COVID-19, ¿no? Número 2. Se certificó que la economía de los Estados Unidos entró en recesión en febrero y ahora con esto de la pandemia hay un artículo que vi del Bureau of Labor Statistics que dice que prácticamente todo el empleo que se recuperó en los Estados Unidos del 2011 al 2020 se perdió en 3 meses. O sea, se ha destruido mucho empleo y las cantidades de personas reclamando el desempleo en los Estados Unidos es altísima. Creo que el último número que vi ayer eran 30 millones de personas, ¿no? O sea, que el tema del empleo va a ser una discusión bien importante, por eso en mis redes sociales he estado compartiendo muchas discusiones sobre lo que es la renta básica universal. En España se acaba de aprobar la renta mínima de inserción. O sea, hay diferentes variantes sobre esto, pero a lo que voy, difícilmente podamos hablar de que el empleo va a ser la forma fundamental del sistema económico para redistribuir la ganancia, redistribuir la riqueza y garantizar estados de vida óptimos para todo el mundo. Así que, de nuevo, en Puerto Rico la digitalización ya se está dando forzada. Veo el sector comercial y sector de alimentos que han sido muy efectivos en digitalizarse, en hacer compras por internet, llevarte la compra a tu casa. Mucho de esto se tiene que seguir discutiendo y se tiene que seguir fomentando. Hay un hay un proyecto de ley en la Cámara Federal para hablar sobre la industria farmacéutica, a ver si se da otro incentivo. Yo no quisiera poner toda mi apuesta en ese artículo, en ese proyecto de ley, donde sí yo lo pondría, insisto, es en que se tiene que dar una mesa concertada con un gobierno de turno que sea proactivo en utilizar el dinero para ponerlo en manos del ecosistema empresarial puertorriqueño. Ejemplo, y cierro para abrir la discusión y José también de su opinión. Recuerdo la tabla, no sé si tú te acuerdas, José, del Centro para la Nueva Economía, porque teníamos el dato, pero la gráfica les quedó muy linda, donde en los contratos post-Huracán María, el 90% de los contratos era para compañías fuera de Puerto Rico y solamente el 10% de los contratos era para Puerto Rico. Rápido argumentaron que estaban exigiendo líneas de crédito demasiado altas que compañías en Puerto Rico no tenían, pues ¿qué hacían las compañías de afuera? Subcontrataban en Puerto Rico y parte de los fondos que cogían, en vez de tener efecto multiplicador en la isla, eran parte de la ganancia que se fugaba del país. Así que de nuevo, yo creo que no hay una contestación, Rolando, no hay una contestación única para lo que estás preguntando en torno al empleo y políticas de crecimiento, pero pienso que por lo menos una buena hoja de ruta es algún tipo de concertación entre sectores productivos puertorriqueños y gobierno de Puerto Rico para que hayan esos vasos comunicantes y dinero de los contribuyentes que tenga el Estado
sean para hacer compras en el ecosistema empresarial puertorriqueño y que el ecosistema empresarial puertorriqueño también sea solidario y también sea patriota y cada vez que necesite reclutar empleados, pues que pueda también reclutar su empleomanía. Bueno, yo creo que el escenario, estoy de acuerdo que este nuevo evento natural cambia los muñequitos que teníamos en la economía, y es que se suma a otro desastre natural que hubo a principios de este año, que fueron los terremotos. O sea que tenemos dos eventos naturales que, como fueron mal manejados, se convirtieron en desastres, y los dos en el mismo año fiscal, que es el año fiscal 2020, que estamos a punto de terminar ahora el 30 de junio. A mí me parece que hay que tomar medidas a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, me parece que es fundamental proveerle liquidez a las pequeñas y medianas empresas que se vieron afectadas enormemente por el confinamiento y por la economía post-COVID, porque no solamente es el confinamiento, sino que aquí van a haber unos cambios en la preferencia de los consumidores y las consumidoras, y en la manera de que se va a articular la economía nuevamente. Entonces, hay unas empresas que les fue muy bien, digamos los supermercados, las farmacias, les fue muy bien durante este periodo, y hay otros que les fue muy mal. Y ese es el caso de los bares que todavía están cerrados, el caso de los cuidados de niños, algunos de ellos han incluso ya quebrado. Y los colegios privados. Los colegios, aquí la peligrosidad de esto es que, digamos que quiebre el 10% de los pequeños y medianos negocios en Puerto Rico, pues estarían quebrando 4.300 empresas aproximadamente. Es extremadamente difícil que en el escenario delicado, en las condiciones socioeconómicas de Puerto Rico, vayan a nacer 4.300 empresas nuevas, y que puedan durar en el mercado en los próximos años. Así que es importante ayudarlas a pasar este trago amargo para que una vez ya pues se llega a la nueva normalidad, pues ya soltarlas y decirle, mira, te ayudé a cruzar el río hasta aquí, de aquí en adelante tienes que seguir caminando tú. Y usted dice, bueno, ¿y qué me importa a mí las pequeñas y medianas empresas? Las pequeñas y medianas empresas dan el 80% del empleo privado en Puerto Rico. Aquí no es Amazon ni ninguna de estas grandes empresas, son las pequeñas y medianas empresas, son las que dan el 80% del empleo privado. Así que me parece que eso es importante, y eso pues no se ha atendido adecuadamente. Ahora mismo, mientras usted y yo hablamos, hay fondos disponibles en el programa del PPP que creó la ley CARES a través de la Small Business Administration, y hay pequeños y no tanto medianos, porque los medianos comerciantes y empresarios tienen contadores y contadoras que los asesoran, pero los pequeños y los microempresarios, yo le he preguntado, le digo, ¿solicitaste el PPP? Me dicen, ¿qué? No sabe ni de lo que le estoy hablando. Uno me contestó que si le está hablando de las APP, y yo, no, ¿qué APP? Te estoy hablando de un préstamo que tú puedes solicitar en el banco. Y aquí pues ha fallado el sector financiero y ha fallado el gobierno en no llevarle la noticia y en pretender que o pensar que todo el mundo que tiene un negocio allá afuera está bien asesorado. Y la realidad es que muchos de estos pequeños empresarios y microempresarios son como Cuca Gómez, que ellos hacen todo, y prácticamente ni leen noticias. Y en ese sentido, pues hace falta que alguien vaya y les diga, mira, está esto allí disponible, lo puedes solicitar. Y aún así, algunos de los que lo solicitaron, eso no es suficiente porque los estragos de esta crisis fueron grandes. En otras jurisdicciones, en El Salvador, en Francia, declararon moratorias automáticas a las hipotecas y a los alquileres. En Puerto Rico, a las hipotecas hay que rogarlas y a los alquileres nunca se dijo nada. Y mientras tanto estamos hablando de un rescate a los dealers de autos que realmente el impacto multiplicador que tiene en la economía es muy bajo. El impacto multiplicador que hablaba Heriberto es que si yo, si alguien viene y me contrata a mí, pues no solamente es el dinero que me pagó a mí que impacta la economía, sino que cuando yo coge ese dinero y vaya a la panadería y vaya a pagar el colegio de mis hijos, eso a su vez va a seguir generando actividad económica. Eso es lo que se llama el efecto multiplicador. Exacto. Pues lo que tenemos en ese sentido es que muchas pequeñas y medianas empresas que están en una posición muy delicada, y es probable que desaparezcan algunas de ellas si no se actúa pronto,
y eso pues puede tener un impacto permanente. Esas son las llamadas cicatrices que puede dejar esta pandemia en el largo plazo y que tenemos que evitar. El segundo punto, además de proveer liquidez a las pequeñas y medianas empresas, me parece que es importante lo que señalaba Heriberto de darle prioridad a las empresas locales en la reconstrucción. Hay que agilizar esa reconstrucción, hay que hacer buen uso de esa reconstrucción. Ya basta de corrupción y de mal gasto de los fondos públicos, sobre todo fondos que van a las poblaciones más vulnerables del país. El Departamento de Educación le está enseñando a la niñez pobre, todos esos niños pobres que usted ve por ahí cuando usted sale en su carro, eso los atiende el Departamento de Educación. Y si hay alguien robando en el Departamento de Educación, le está robando a esos niños y niñas que están en Puerto Rico y que deberíamos de estarle proveyendo un mejor futuro. Si hay alguien que va a robar con fondos de reconstrucción CDBG, le está robando a esas familias que están necesitando un techo después de tanto tiempo, después de María. Así que a mí me parece que hay una gran hipocresía en Puerto Rico de nuestros políticos que hablan, con excepción de muy pocos, que hablan de corrupción, pero yo no veo cuáles son las medidas claras que van a establecer para controlar esa corrupción que hay en Puerto Rico y que tenemos que evitar para no solamente ayudar mejor a las familias necesitadas, sino también para mejorar la actividad económica. Y me parece que a la misma vez que se trabaja con estas dos medidas de corto plazo, también hay que trabajar con el modelo económico que va a tener Puerto Rico en el largo plazo, que no es simplemente mantener el mismo nivel de pequeñas y medianas empresas que tenía antes, ni es simplemente hacer una buena reconstrucción post María. Hace falta también tener un modelo que lleva a Puerto Rico a la senda de desarrollo económico en el largo plazo y en mi opinión, ahí hay dos cosas que hay que hacer. Número uno, hay que crear una cultura de exportación. La economía de Puerto Rico es muy pequeña. Si usted mira los ejemplos de las economías pequeñas exitosas a nivel mundial, Singapur, Taiwán, Nueva Zelanda, todas están orientadas a la exportación porque el mercado local es muy pequeño. Eso es algo que tenemos que empezar a trabajar urgentemente y para eso necesitamos medidas a nivel federal y a nivel local. Número dos, tenemos que dejar de pensar en que con un solo caballo vamos a dar la carreta. Necesitamos muchos caballos a la misma vez y necesitamos estimular, sí, la manufactura, pero también hay que estimular la agricultura, hay que estimular el turismo. Y usted dice, ¿de dónde tú sacas ese disparate que hay que estimular todos los sectores y no uno solo? Pues de un artículo que próximamente saldrá publicado en el Review of Development Economics, donde encontramos que de 170 países a nivel mundial en el largo plazo, los mejores que crecieron en el largo plazo son los países que tenían una estrategia de desarrollo económico balanceada, que en vez de hacer como hizo Puerto Rico, que se enfocó solamente en la manufactura, o han hecho otros países que se enfocan solamente en la minería o en el petróleo. El commodity. Exacto, lo que se le llaman los commodities. Los mejores que crecieron fueron los que tenían, estaban una economía balanceada porque, y con esto cierro, ya lo decían nuestros ancestros, no se pueden tener todos los huevos en una sola canasta y para eso pues tenemos que empezar a buscar las fortalezas que tenemos en cada sector y maximizarlas. A mí me parece, ¿verdad?, que uno de los problemas de umbral que tenemos es que Puerto Rico no tiene una infraestructura dialógica en donde se puedan compartir estas ideas y la clase política las adopte y las implante más allá de 2 años y medio, que es lo que dura un cuatrienio realmente, en lo que el gobierno se organiza, se nombra todas las plazas de los ejecutivos gubernamentales hasta que empiezan a pensar en qué es lo que hay que hacer, ya se le va la mitad del cuatrienio y cuando viene un cambio político, el otro gobierno que entra quiere eliminar todo lo que hizo el gobierno anterior. Y no tenemos esa estructura que permita este intercambio de ideas y que generen acciones puntuales y concretas en esa, ¿verdad?, meta de tener un plan de crecimiento y desarrollo económico. ¿Ustedes ven en alguna oportunidad? O sea, aquí no hay debate político sobre cuál debe ser la estrategia de crecimiento y desarrollo económico. Aquí tú no ves plataformas de los partidos que discutan ese tema. No hay casi foros, salvo algunos nichos académicos, ¿verdad?, de los cuales ustedes participan con mucha frecuencia, pero foros abiertos y que
agrupen los diferentes sectores del país para generar unos consensos. Eso no está pasando. ¿Qué se propondría? ¿Qué ustedes piensan que se puede hacer para que estas ideas que ustedes tienen no se queden en los nichos académicos y que realmente generen unos consensos que nos muevan más allá de lo que dura una administración gubernamental en Puerto Rico? Bueno, no sé si empiezo yo o empiezas tú, como tú quieras. Las mías son bien breves, coincido con lo que estás diciendo, Rolando, y bien sencillo, número uno, y esto José puede abundar. La Universidad de Puerto Rico tiene un talento disponible espectacular que el gobierno, por razones que a mí ya me parecen obvias, las ignora. De hecho, recortar a la Universidad de Puerto Rico es un ejemplo claro de que se les quiere ignorar, incluso por alguna razón pienso que hay gente que preferiría que ni existiera la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico tiene ese talento, quizás hay que buscar la manera de que empiecen a divulgar más hacia afuera. O sea, hay cosas que yo me entero a veces por José que las pone en Twitter de lo que está pasando con el censo o con Calle y no me entero por la propia universidad, ¿no? Eso yo creo que se tiene que mejorar. Número dos, en Puerto Rico no hay cultura de think tanks y mesas redondas. Creo que el único think tank declarado think tank es el Centro para la Nueva Economía. Pienso que deberían haber más porque los think tanks, por ejemplo, un país como Estados Unidos son los que te orientan la política económica y más o menos tú sabes si el Cato Institute tiró una línea, pues ya uno sabe que eso es libertario y un poquito más conservador, ¿no? Si lo hace el Center for Economic Research o algo, es un poco más, o sea, podemos ver esos think tanks. Y tercero, la parte importante, José fue presidente de la Asociación de Economistas, yo soy presidente de la Asociación de Economistas, Jessica, tengo entendido que tú estás también en el Colegio de Abogados, Rolando, no sé si tú también estás en la delegación de Ponce. Pienso que llegó el momento en que ahora seamos las propias asociaciones profesionales las que hagamos esta iniciativa que tú estás haciendo, que ustedes dos están haciendo en este momento, que es buscar la manera de forzar esta discusión entre los diferentes pensadores del país, entre las diferentes asociaciones y que seamos entonces nosotros los que desarrollemos propuestas que posteriormente se las llevemos a todas las formaciones políticas para intentar convertirlas en sentido común. A lo que voy, no va a venir de arriba hacia abajo, la guía y no es rápida, esto es a paso lento, es lo que estamos haciendo nosotros cuatro en este foro hoy por la noche. José. Pues mira, si uno mira la mayor parte de los países en el mundo, incluyendo países de aquí de América Latina, uno nota que casi todos los gobiernos tienen un comité de asesoría en economía. Y ahí pues, incluso Estados Unidos también los tiene, y ahí pues atraen varios economistas, casi todos de la academia, menos en el caso de Trump, que ha traído unos cuantos de Wall Street también a ese comité, pero por lo menos tiene un comité. En el caso de Puerto Rico, ahora mismo, que yo sepa, y tengo buenas relaciones con casi todos los economistas en Puerto Rico de todas las ideologías, no hay un economista en propiedad en Fortaleza asesorando, uno solo. Yo estoy hablando que la mayoría de las partes tienen un comité. Donde en esos comités pues se chocan ideas y se traen propuestas. Y de hecho, en el caso de Estados Unidos, presidir ese comité es una plaza de prestigio. Allá han estado economistas de mucho renombre, como Alan Kruger, Joseph Stiglitz, Summers, entre otros. Y en América Latina también es así. Usted va a República Dominicana, Colombia, tienen estos comités donde se trabajan estas políticas económicas. En Puerto Rico eso no lo hay. Y con el mucho respeto que le tengo a mis colegas abogados, realmente muchas veces la política económica en Puerto Rico la dirigen abogados y en algunos casos contables. Últimamente, pues la tendencia no ha sido ni tan siquiera abogados y contables de Puerto Rico, sino financieros que vienen de firmas como esta, como McKinsey. Y yo no estoy en contra de que vengan personas de fuera de Puerto Rico y hagan investigaciones en Puerto Rico y hagan recomendaciones, eso está chévere. El problema es cuando traes personas que no tienen ni idea de lo que está pasando en Puerto Rico, ni cómo está estructurada la economía de Puerto Rico, a dar las recomendaciones que nos van a afectar a todos y todas en el país. Así que ojalá que eso exista. La Junta de Control Fiscal hace poco pues llamó a un par de economistas, incluyéndome a mí, diciendo, mira, queremos escuchar las ideas que ustedes tienen. Y realmente duré 2 reuniones
con esa convocatoria que hizo la Junta, porque eran reuniones triviales donde realmente pues no discutíamos ni tan siquiera los planes fiscales, ni era prácticamente una charla informal. Esto que estamos haciendo aquí es mucho más formal y más productivo que ese tipo de conversación, y no llevaban a nada. De hecho, nunca ni tan siquiera compartieron el borrador del plan fiscal que iban a aprobar, y me pareció más un ejercicio de relaciones públicas, de decir, mira, estamos contando con el insumo de economistas locales, cuando ni tan siquiera proveyeron el borrador del plan fiscal, ni tan siquiera. De hecho, decían, aquí no se vamos a hablar de deuda, vamos a hablar de lo que tiene que hacer el gobierno de Puerto Rico. Y yo digo, bueno, pues para hablar lo que tiene que hacer el gobierno de Puerto Rico, para eso nos reunimos con el liderato del gobierno de Puerto Rico. Vamos a hablar con lo que ustedes pueden hacer, que es la deuda, eso es lo que ustedes pueden hacer. Pero lo que tiene que hacer el gobierno de Puerto Rico, eso se habla con ellos y ellas. Así que eso pues me parece que es importante que se empiece a institucionalizar lo que son grupos de asesoría en economía en el país, que no tiene que ser de economistas solamente, ahí deben de haber sociólogas, personas de trabajo social, personas de derecho también, para realmente desde una mirada multidisciplinaria podamos en ese sentido proponer ideas, y ojalá que este proceso eleccionario ahora realmente establezca esto como una prioridad, porque hasta hace poco, hasta esta misma semana, había propuestas de desarrollo económico de la decena de candidatos y la gobernación en Puerto Rico. Esta semana fue que me vine a enterar que alguien cree en la exportación, que la otra persona cree en la industria de reciclaje. No lo sabía, y leo el periódico todos los santos días. Así que me parece que estos son temas muy puntuales que tenemos que empezar a trabajar, porque la reconstrucción no nos va a llevar en el largo plazo a el desarrollo económico, a menos que pretendamos que todos los años venga un huracán para que vengan fondos federales y esa sea la estrategia de desarrollo económico, crear una especie de economía de desastre. Sí, tema siempre que yo participo. Jessica, sí que has estado calladita ahí adelante. No, lo que quería comentar es que he estado escuchando lo que han expuesto ambos, y claro que estoy de acuerdo. Me preocupa un poco que nuestra audiencia pueda pensar que vamos de crisis en crisis, de problema en problema. No podemos obviar la situación colonial de Puerto Rico, ¿verdad? Que tiene un impacto directo en lo que es nuestra economía. Y entonces, pues, Caraballo Cueto, lo mencionaste al principio, tenemos una junta impuesta, 7 personas por las cuales no votamos, que están tomando las decisiones de lo que finalmente se va a hacer aquí o no. Y entonces vemos cómo está este plan fiscal con estas proyecciones, donde hacen proyecciones a largo plazo cuando vemos que ni siquiera las que tienen a corto plazo les funcionan. Nosotros hemos tenido el placer de tener como invitado al doctor Alameda en un live pasado, y conversamos mucho con él, y Alameda siempre nos explica todos estos temas bien complicados, y él hace esta especie de embudo, tipo como los huracanes, en donde mientras más pasa el tiempo, pues más se abre ese embudo, porque muchas cosas pueden pasar y son bien difíciles de predecir. Entonces, eso es lo que está haciendo la Junta. Y encima de eso, pues medidas de austeridad es la única respuesta que traen. Se reúnen con ustedes de manera trivial, porque en realidad pues ya tienen su agenda. Le meten la mano a la Universidad de Puerto Rico, que a mí me parece que es uno de los puntos donde tenemos potencial. Y entonces, pues, encima de eso, pues tenemos huracanes, tenemos terremotos, que sigue temblando, vamos de cara a otra temporada de huracanes, donde dicen todo el tiempo que pueden ser huracanes más fuertes todavía, más tenemos la pandemia. Entonces, agradezco que nos hayan en este espacio pues dado un poquito de luz sobre cosas que en realidad sí se pueden hacer. Ustedes, por su parte, participan en los medios de comunicación, participan de este tipo de foros, publican, que me parece que estamos
la pandemia quizás pues nos ha obligado a encerrarnos y a utilizar más estos medios como Zoom, como Skype, pero a la misma vez eso ha abierto la puerta para que de manera mucho más fácil podamos sentarnos, discutir estos temas en arroz y habichuela y llegar a mucha gente, porque este live lo están viendo las personas que están conectadas aquí, pero después eso se sigue reproduciendo. Así que yo creo que dentro de todo el trabajo que ustedes están haciendo y que podemos hacer otras organizaciones, como por ejemplo, Heriberto, que mencionaste el Colegio de Abogados, ciertamente en el colegio pues miramos todos estos asuntos y tratamos de exponer nuestra posición. Claro está, siempre buscamos siempre buscamos el punto de vista legal, pero incluso no abrimos las puertas para que otros profesionales puedan formar parte del colegio, incluso como amigos y amigas del colegio, y en ese sentido aportar en esos temas en los cuales son expertos. Así que yo creo que más que nunca, ¿verdad? Es tiempo para que nos unamos los trabajadores sociales. A mí me parece que son súper importantes y en el Colegio de Abogados celebramos ese task force, el task force social, porque hace falta, ¿verdad? Son muchas piezas en el rompecabezas que hay que atender desde muchos ángulos. Así que lo que quería en realidad con mi aportación era agradecerles por estar disponibles para esta conversación y por la presencia que tienen en los distintos foros, porque es como menciona Rolando, o sea, aquí esto no sale del propio círculo de académicos y aquí lo que necesitamos es que todos en sus casas puedan, en vez de estar viendo otras cosas que en realidad no aportan nada al pensamiento crítico, pues puedan beneficiarse de esta información en términos sencillos y entonces hacer prender ese switch y entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos aportar? A mí me parece que más que nunca debemos entonces ese hashtag de apoya lo local es súper importante ahora porque tenemos muchos negocios que se están viendo afectados por esta situación. Así que nada, yo quería agradecerle. No veo preguntas en los comentarios del live, sino muchas personas agradeciendo y que están de acuerdo con lo que han estado planteando. Me gustaría que pudieran ofrecer algún comentario final. Déjame, porque es consono con lo que tú has planteado, para hacer tal vez un cierre. Y es que la ley promesa establece un monstruo de dos cabezas en Puerto Rico. Cuando empezó José con las diferentes posturas económicas, está la de AFAF, que esa es la del gobierno local, aunque es con consultores extranjeros, ¿verdad? Pero es la del gobierno, que uno fue a las elecciones y escogió una gente para que participaran en esos procesos decisionales. Pero está la Junta. Entonces la Junta también cojea del mismo problema de que los consultores no tienen idea de cómo es que funciona la economía y son de fuera del país y vienen de otras áreas que no son necesariamente de la economía. Entonces esa gente hacen proyecciones dispares, disímiles, y eventualmente o el grupo de más poder, que es la Junta, escoge por fiat, dice, esto es lo que va a pasar y esto es lo que vamos a poner en el plan. Y tal vez se me ocurre a mí la aportación más significativa sobre qué es lo que se debe hacer en el país, la hace el sector intelectual, el sector pues profesional, que pertenecemos a diferentes gremios, ¿verdad? Los economistas, a los abogados, están los CPA, los ingenieros y agrimensores, que tal vez esos consensos podrían surgir de este sector académico, profesional, y empezar a empujar esas líneas a la luz de lo que se ha comprendido de la situación. Yo recuerdo, ¿verdad? Y esto no es la manera de hacerlo, pero yo recuerdo que la Asociación de Economistas hacía unas encuestas entre los economistas, ¿verdad? ¿Cuáles deben ser las medidas o cuál es la interpretación? Algunas preguntas para que se generaran esos consensos entre el sector
profesional de los economistas. Pero yo creo que eso hay que hacerlo en todos los grupos y entonces intercambiar esa información y empujar y exigir la implantación de esa serie de medidas que influencien obviamente el plano político del país y que influencien, si es que hay que influenciar a la Junta, influenciar a la Junta. Y tal vez esa es una de las conclusiones que podemos sacar de esta actividad que ha estado súper interesante, de que hay que fortalecer el tercer sector intelectual y que genera ideas sobre política pública para que sean adoptadas por los dos poderes que tenemos aquí en Puerto Rico. Y una pregunta que me hacen aquí en los comentarios que me parece importante que ustedes puedan contestar. Nos preguntan si hay un blog de economía. Y a eso pues yo quiero añadir pues que ustedes puedan dejarnos saber dónde la gente puede buscar información más allá de simplemente leer las noticias, ¿verdad? O sea, dónde pueden buscar información y que la puedan compartir también. Bueno, yo yendo de atrás hacia adelante, creo que blog así que yo conozca de economía no hay mucho. Se me ocurre pues que pueden seguir en Twitter a varios economistas que están ahí, incluyendo a Heriberto y a otros colegas, donde pues se comparte mucha información. Y eso es positivo de Twitter. Twitter tiene algo negativo, que van a ver ahí unos fotutos que hay que estarlo bloqueando semanalmente, pero por lo menos pues se forman unos intercambios interesantes de información que son buenos y son cortos para los que estamos en 20.000 proyectos, pues es algo que puede resultar eficiente en el sentido del tiempo. Yo me parece que estoy de acuerdo también con lo que señala la licenciada y lo que señala también Rolando. Yo creo que para buscar esos consensos que hablaba Heriberto, multisectoriales, necesitamos que en Puerto Rico entendamos la diferencia entre unanimidad, ¿verdad? Que es que estamos todos de acuerdo en absolutamente todo, y en la unión, ¿verdad? De ciertos propósitos. Yo creo que tenemos que buscar esos denominadores comunes donde estamos la inmensa mayoría de acuerdo, porque no puede ser que estemos de acuerdo en 99 áreas, pero no estoy de acuerdo en una cosa. Pues ya vamos a romper este consenso y esa es la forma más fácil de decirle a los políticos que ustedes no están de acuerdo. Y de hecho, cuando uno va al Congreso, esa es la excusa de siempre. Ellos nos dicen, no es que nosotros no queramos ayudar y tomar decisiones de envergadura con respecto al colonialismo y con respecto a la deuda y con respecto a muchos otros temas, es que ustedes no se ponen de acuerdo, ¿no? Y eso pues me parece que es una actitud un poco paternalista, pero lo que sí tiene algo de verdad es que pues tenemos que aprender a buscar esos consensos en áreas mínimas. Y yo pues me gustaría concluir pues recomendándole a las personas tres cosas que siempre recomiendo en públicos interdisciplinarios. Número uno, que retomemos una cultura de ahorro que se ha perdido en Puerto Rico. Y ahorro no es que usted va a coger el cheque completo que le llegue y lo va a guardar. Si no, pues usted puede ahorrar $1, $2, $50. Recibe el estímulo económico de los 1.200, pero ahorra porque estamos viviendo una situación muchas veces bastante incierta y no sabemos las crisis que podamos vivir a nivel personal. Y además, eso pues nos ayuda poco a poco, en la medida que vayamos ahorrando, nos ayuda a movernos un poco de esa cultura de consumo a una cultura más de que podamos empezar a pensar más en cómo hacer inversiones desde nuestros planos personales. Número dos, que compren productos locales en negocios locales. Cada vez que se compra $1 en productos locales en negocios locales, $1 que se queda circulando en la economía de Puerto Rico, versus comprar $1 en productos extranjeros, en tiendas como Amazon o Walmart, se queda muy poco circulando en la economía de Puerto Rico, y ya tuvimos ese ejemplo con los fondos ARRA, donde llegaron
cerca de 2.000 millones de dólares y no se sintieron en la economía. 2.000 millones de dólares en estipendios directos a personas. Y número 3, que hacer la invitación que hablaba la licenciada de empezar a buscar la forma de nuestro tiempo libre de informarnos y de participar de foros para empezar a exigirle. Y yo creo que a estas alturas de las elecciones, yo estuviera exigiéndole a cada candidato y candidata, dime cuál es tu plan de desarrollo económico para Puerto Rico en el largo plazo, y por qué no consideras X, Y, Z, porque no puede ser que sigamos escogiendo los que van a dirigir los destinos del país en base a jingles y a chismes. Hace falta realmente saber cuáles son las medidas que van a tomar en el largo plazo, y para eso pues tenemos que movilizarnos y pertenecer a entidades como las que ustedes señalaron, donde pues podamos traerlos y sentarlas y decirles, mira, aquí tienen esta mesa, tienen este foro, vamos a empezar a hablar de cómo vamos a reconstruir la economía, más allá de reconstruir el país luego del huracán. Yo quiero cerrar con varios puntos. El primero, yo soy colegiado como abogado no licenciado, así que me identifico mucho con todo lo que se hace en el colegio de abogados, vivo cerca, así que para mí el colegio es una institución. De hecho, el primer torneo de ajedrez que yo gané fue el colegio de abogados cuando yo tenía como 12 años. Esos torneitos de ajedrez deberían volver al colegio porque era una dinámica bien chévere. Yo era un niño, pero eran bien chéveres y bien interesantes las dinámicas que ocurrían allí, las confluencias que se daban. ¿Cómo? Estoy tomando nota. Sí, importante. Número 2, suscribo las 3 recomendaciones de José, totalmente de acuerdo con lo que le está diciendo. Número 3, Facebook y Twitter son muy buenas plataformas para encontrar muchos de los colegas. José está escribiendo mucho en Twitter y pone cosas que uno aprende un montón. Marta Quiñones, yo publico también mucho en Twitter. O sea, habemos muchos de los colegas que estamos presentes, pero como él dice, teniendo mucho cuidado de que tenemos a veces unas cuentas que existen simplemente para tratar de dinamitar los procesos de diálogo a nivel de internet. ¿Por qué? Porque donde quiera que haya gente dialogando, cosas buenas salen, hay gente que se beneficia de que haya procesos de destrucción social y destrucción económica. Y por último, lo que quiero traer sobre la mesa, particularmente aquí a Rolando y a Jessica, yo pienso que lo que ustedes hicieron en el Supremo fue extraordinario y lo lograron, en mi opinión, pensando fuera de la caja. Y yo creo que también desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos en el Colegio de Abogados, en la Asociación de Economistas, en la Academia, en el caso de José, los trabajadores sociales que están haciendo también cosas bien nítidas, tenemos que pensar fuera de la caja, porque cuando yo estuve en Washington DC el año pasado, me percaté de que, aunque lo que dice José es cierto, de que ustedes no se ponen de acuerdo, hay mucha gente que está consciente allá de que ese no se ponen de acuerdo es el grupo político partidista. Desde el punto de vista de las instituciones, se sabe que hay instituciones serias en Puerto Rico, con personas serias en Puerto Rico con los cuales sí se pueden dialogar. Y eso es entonces lo que yo me estoy moviendo en este momento, lo comparto con ustedes para cerrar. Me estoy moviendo en el proceso de lo que yo entiendo es mi ideología, que es la reinstitucionalización de Puerto Rico. Para mí la Junta de Control Fiscal está en Puerto Rico para destruir todas nuestras instituciones, desde la Constitución y todo lo que está debajo. ¿Qué es lo que yo pienso? Que hay instituciones que se tienen que defender, como la Universidad de Puerto Rico, como los sistemas de retiro, pero que hay otras instituciones que no están bajo promesa y que podemos potenciar, aunque algunas de ellas estamos en conflicto con ellas, que podemos potenciar para lograr ese sentido común que, como bien dice José, no es unanimidad, pero por lo menos hay unos denominadores comunes en los cuales podemos dialogar, y en los que yo me estoy enfocando en este momento es en el municipalismo y en el cooperativismo. Para mí los municipios son bien importantes y la Junta no tiene control directo sobre ellos, y en este momento quiere hacerlo a través del crimen. No lo ha logrado porque ya los municipios están en pie de guerra y están diciendo, espérate, lo que tú nos propones no es lo que nosotros queremos, porque tú lo que quieres es lo que no tienes por ley, lo quieres obtener por la vía del sobreendeudamiento y las líneas de crédito, y no lo vamos a aceptar. Y desde el punto de vista del cooperativismo, y yo creo que nosotros 4 hemos estado ligados ahí de alguna forma u otra, me parece que la cantidad de talento que hay ahí disponible y que están demostrando que a través de valores como la solidaridad,
las redes sociales, la democracia participativa, se pueden crear instituciones económicas sólidas. A mí eso me parece alucinante, extraordinario, y son las dos vías de la reinstitucionalización de Puerto Rico que yo más estoy llevando, pero no son las únicas, hay muchas más. Excelente. Pues yo creo que... Rolando, estás en mute. Sí. Siempre, yo digo esto todos los días. Estás en mute. Es parte de la rutina de las conversaciones bajo Zoom. Pues mira, excelentes planteamientos, ¿verdad? Sobre cómo darle un sentido a esta conversación, porque nosotros somos individuos, no tenemos poderes, no estamos investidos por los poderes de la Junta tampoco, pero sí tenemos unos nichos donde podemos fomentar estas ideas y generar estos conceptos que son muy importantes. Agradezco sinceramente y profundamente que hayan sacado este ratito para esta conversación. Me amplían mucho más las fronteras, ¿verdad? De lo que es necesario saber para entender qué pasa en este país y cómo podemos sacarlo de este atolladero. Estoy seguro que a las personas que nos han estado viendo también. Así que lo que resta es que Jessica haga el cierre programado. Sí. Bueno, de nuevo también me uno a las palabras de Rolando y les agradezco a ambos por estar disponibles para nosotros y para toda la audiencia que nos está siguiendo, porque la información que nos han traído ha sido de verdad muy valiosa y en términos sencillos, ¿verdad? Para que todos y todas lo puedan entender. Así que definitivamente les agradezco. Heriberto, gracias por tus palabras sobre el caso. Ese es uno de los ejemplos, ¿verdad? De que nosotros y la UTIER hace la aportación en este sentido desde el punto de vista legal, pero también hay otros espacios, que es lo que es el mensaje que estamos tratando de llevar aquí, ¿verdad? Hay otros espacios, hay otras formas de aportar desde lo más mínimo, como por ejemplo apoyando a nuestros comerciantes, hasta ya algo más elaborado como ponernos a escribir y a redactar cosas para poderlas compartir. Así que nuevamente les agradezco y tengo que agradecer a la delegación de Ponce del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que es la delegación del año. Y obviamente pues yo estoy en la delegación de Ponce y les agradezco porque siempre comparten este Facebook Live y nos ayudan a poder llegar a más personas, así que muchas gracias a la delegación, muchas gracias a nuestros invitados y buenas noches para todos y todas. Muchas gracias y yo me uno a las palabras de Heriberto. Ustedes dos han hecho historia en Puerto Rico con ese caso y de eso se va a estar hablando por muchos años, incluso puede ser hasta después que nosotros salgamos de esta tierra. Es así. Gracias. Ya vemos los próximos capítulos. Que se repita. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.